Vamos a hablar, vamos a seguir hablando en profundidad de lo que está, de esta ley ómnibus y de este decreto, porque nada, a veces parece que es precivilizatorio, ¿no? La lógica de Javier Milei. Bueno, y tenemos aquí, si hay alguien que te ayuda a pensar, es el querido Carlos Heller. Bienvenido, Carlos, gracias por venirte hasta acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Noches. Bueno, a ver, hay como varios temas, ¿no? Uno que es lo eminentemente económico y también lo político. A mí me da la sensación que estamos en un momento en donde, si esta ley ómnibus, este decreto avanza, en términos económicos, en términos políticos y hasta en términos institucionales puede haber un punto de quiebre. ¿Estoy exagerando o no? No. Creo que hay un intento de un cambio profundo que plantea directamente, yo lo dije ayer, empecé en mi intervención en la Cámara de Diputados, que pretende llevar a la Argentina a una situación previa al capitalismo de estado de bienestar. Es decir, hay un momento, a partir del 30, vamos para ubicarlo, ¿no es cierto? Podríamos ubicar las grandes luchas que se generan alrededor de la aparición de la máquina, la revolución industrial, etcétera, etcétera. Y hay un momento que se instala el capitalismo con límites que tiene que competir contra el gran enemigo que tenía, que era el llamado campo socialista. En aquella confrontación, el capitalismo desarrolla una serie de formas para demostrar o para intentar mostrar que se puede acceder a una mejor calidad de vida, a bienes, servicios, etcétera, etcétera, de calidad, sin necesidad de una transformación social. Y entonces hay un enorme desarrollo de lo público, de los servicios públicos, de la salud pública, de la educación pública, de los transportes públicos, etcétera, etcétera, etcétera. El estado de bienestar. Un estado que le pone límites a la acumulación sin límite que plantea el capitalismo preexistente, y que efectivamente da resultado, desde el punto de vista de esa confrontación que estábamos planteando. El planteo de esta gente, que representa Milei como figura central, es volver a aquel capitalismo pre-estado de bienestar. Vos fijate que no es casual que él dice la Argentina del 900. Sí, la previa al radicalismo, básicamente. Así es. Pero ¿qué es el radicalismo? La irrupción de los sectores medios, de toda esta cuestión. ¿Qué es lo previo? Es la Argentina feudal, la Argentina dedicada a la producción primaria, sin ningún desarrollo industrial, que el único desarrollo industrial que tiene, los frigoríficos para exportar. Y yo dije ayer también en mi intervención, casualmente, Milei toma dos ejemplos que tienen un denominador común, aunque parezcan absolutamente distantes. ¿Qué tenía aquella Argentina del 900? 5 millones de habitantes. ¿Qué tiene la Irlanda de dentro de 45 años, hasta la que vamos a llegar en 45 años? 5 millones de habitantes. Es decir, a la Argentina le sobran 45 millones de personas para hacer ese país que plantean. Piénsenlo, no es casual. Aquel de Argentina del 900 era un país primario, y esta Irlanda es una Irlanda que es un paraíso fiscal, que nos mete en un dato que es mentiroso, que tiene un Producto Bruto mayor que Estados Unidos, por la simple cosa de que creó un régimen fiscal que ha hecho que las grandes empresas tecnológicas modernas facturan desde Irlanda, aunque ninguna tiene ni un empleado en Irlanda. Y entonces ese supuesto Producto Bruto dividido un número chiquito de habitantes da un Producto Bruto sensacional, pero no tiene nada que ver con la idea de un país como la Argentina, que debería retroceder de una manera imposible de imaginar a ese país primarizado. Nosotros al revés tenemos que ver cómo resolvemos los conflictos que tenemos planteados,
tenemos que resolver esta contradicción de el campo y la ciudad, la industria o el agro, y tenemos que ir hacia un modelo que nos permita integrar los sectores productivos, poniéndole límite a la concentración económica, entendiendo que el campo no es Vicentín, sino que son los chacareros, que son los productores reales. Es decir, tenemos un camino, una búsqueda por dónde ir. Creo que esto es lo que, de alguna manera desordenado, lo estoy explicando, pero a mi juicio clarísimo. expresa este experimento que se está llevando a cabo en la Argentina a partir del triunfo de los libertarios en las últimas elecciones. Heller, lo traigo al dato de las últimas horas de inflación, más del 25%. De inmediato se instaló que Milei frenó una hiperinflación y que es culpa de los precios reprimidos. ¿Usted podría, me aprovecho de su pericia económica y no solo política, para ver si esto efectivamente es así? ¿Nos salvó el presidente una hiperinflación? ¿Es culpa del gobierno anterior y los precios reprimidos? Sí. El presidente ha hecho un culto de tirar un montón de números que ninguno tiene ningún sustento. Inchequeable. Inchequeable. Venimos de la perspectiva de una inflación del 45%, del 15.000, de qué sé yo. Vamos a mirar la realidad. En octubre fue 8% la inflación, que sigue siendo un montón. Sí, sí, claro. En noviembre, ya influido con el resultado electoral, fue 12. Y en diciembre fue 25. ¿Qué pasó en el medio? Una devaluación brutal que inmediatamente se trasladó a todos los precios. ¿Pasó Milei? No, hubo una devaluación brutal y un cambio de precios relativos. Y acá está una de las claves a entender. Ellos dicen, y mucha gente con buena intención compra, esto de que algo había que hacer y que efectivamente había precios que estaban atrasados y que esto de que recomponer ese tema podría estar bien. Y entonces yo digo, agreguémosle una cuestión. ¿Atrasados respecto a qué? ¿A qué? Claro. Como cuando te dicen hay que sincerar. Claro, exacto. ¿Cuál es ¿Qué sincerar? ¿Cuál es el mercado honrado? Muchachos, claro. atrasados quiere decir que hay que permitir que el precio de un montón de cosas aumente en relación al precio del trabajo y al precio de la seguridad social, que son los grandes perdedores de este sinceramiento, entre comillas. Porque yo lo escucho a alguna gente incluso bien intencionada, dice, bueno, pero ahora también tiene que haber una recomposición de los salarios. No, porque si recomponen los salarios están en el punto de partida. Esto funciona sobre la base de generar un atraso significativo de determinados precios para que además baje el consumo de esos productos, para que además sean exportables. Claro. Nosotros en ese planteo necesitamos que la Argentina, ahí pasan, acá en C5N lo he visto varias veces, a Menem hablando con Cavallo, cuando le dice algo así como, bueno, con esto estamos contribuyendo a la salud de la gente para porque no es comer bueno carne. comer menos Sí. carne. Sí. Y se ríe con una sonrisa irónica, terrible. Pero un poco eso es el planteo. Entonces, hay una política, 5 millones de toneladas de trigo primero antes de poder exportar para satisfacer el mercado interno. No, liberemos esto, exportemos todo lo que se puede y consumamos lo que falta. Carne. Estos cortes no se pueden exportar para tratar. Entonces, claro que estaban reprimidos desde el punto de vista de preservar un valor posible para los consumidores argentinos. Si dejás de pensar la economía en términos de la gente y decís, mira, yo vendo a donde me pagan más. Y entonces, acá no es. No es acá. Acá no es. Porque los que acá trabajan no ganan aquellos salarios. No Claro. se puede tener precios internacionales y salarios argentinos. Ahora, ¿Por qué tenemos que pagar la nafta Eso le iba a preguntar, precio Carlos. internacional? ¿Qué Respecto lógica? de eso, digo, esta inflación del 25% se liberaron un montón de precios y no tenía servicios ahí, que ahora van a venir Sí. en otra nueva etapa. Digo, cuando usted mira hacia adelante y saca los números, empieza a sacar cuentas, ve que este 25%, porque la inflación núcleo fue del 30%, Sí. no fue del 25%. ¿Ese 25% se repite en el tiempo o empieza a retroceder?
ellos son muy sinceros. Mondino dijo en un reportaje que los precios van a dejar de subir cuando la gente no pueda pagarlo. Sí, sí. Y es verdad. Quiero recordarle que Menem llegó a tener deflación, Sí. es decir, inflación negativa. Hubo 20% de desempleo. Claro, le iba a decir con un Y desempleo además récord. hubo un periodo de gracia donde sobre la base de la joya de la abuela, es decir, tirar a la hoguera cada rato una empresa estatal y con esa guita sostener un tipo de cambio insostenible, la convertibilidad, funcionó y la gente durante un montón de tiempo tuvo el espejismo del DM2. Puede Ahora, pasar. perdóname que te interrumpa. ¿La deflación del menemismo en qué año fue? ¿Te acordás aproximadamente? No me acuerdo. ¿Fue en el primer mandato? Pero no fue en los primeros años, porque No. primero tuvo una hiperinflación. tuvo dos hiperinflación. Ah, ok, ok. Primero tuvo la hiper. No, lo estaba tratando de traer al presente a ver cuánto puede aguantar eso este vino, modelo. vino después. Claro. Pero también recordemos que el primer periodo ganó las elecciones y lo reeligieron a Menem. Por eso iba la no le pregunta. fue mal. Para ver en qué etapa lo ubicábamos Y ese también, gobierno. si vos querés, para hacerlo más dramático, a Macri en la elección de medio término también le fue bien. Sí, Porque los espejismos y los espejitos de colores pueden hacer que se generen situaciones transitorias donde la sensación sea que estás mejorando. Es decir, la Argentina, nosotros nos cansamos de decir que el 2024 iba a ser un buen año. Sí. Yo lo tengo dicho, escrito, Sí, sí, es sí, decir, sí, que lo hemos discutido Sí, alguna sí, vez, sí, sí. Cuando yo te decía, ponele al 2023 los 20.000 millones de dólares Claro. de cosecha que no tuvo perdí. y los 5.000 millones de derechos de exportación que no recibió. Y tenés otro país, Claro. y tenés otra situación. Entonces, efectivamente hay hechos externos, internos y demás que influyen a favor o en contra. Pero este modelo es un modelo que apunta a primarizar la economía, a desindustrializarnos. Todo es volver a vivir. No, yo le Muchachos, preguntaba si miraba hacia adelante el dato de inflación, si seguían esos números, porque si siguen esos números, lo más probable es que tengas una devaluación mucho más rápido. Obvio, porque si la brecha se vuelve a instalar, vas a estar en la misma Por eso. situación. Estás en la misma situación y puede darse que en marzo o abril tengan que volver a devaluar. Pero suponete que no tengan que volver a devaluar. Pero simplemente supongámonos por un momento que efectivamente se sinceran Sí. los precios y entonces sube la medicina, sube la comida, sube el transporte y los salarios se quedan atrasados y las jubilaciones se quedan atrasadas. ¿Qué hace eso? Que caiga el consumo. Y cuando cae el consumo, cae la producción. Y cuando cae la producción, viene el desempleo. Y entonces voy a volver a recrear mi frase de los 90, cuando el colega de ustedes, mi querido amigo Eduardo Aliberti, me decía, pero ¿cuál es el límite del ajuste, Carlos? El ajustado. La capacidad de resistencia de los ajustados. Carlos No hay Heller, es otro un placer siempre escucharte, de verdad. Muchísimas gracias por Bueno, haberte gracias a venido ustedes. esta tarde. Todo tuyo, no sé.